Señor, te ruego de manera especial por la enfermedad que rodea este mundo, Señor, por los enfermos que tenemos en nuestra iglesia, por las personas que han perdido seres queridos, Señor. En este momento nos acordamos de Bea y de Dragos. Pedimos que tu Espíritu, Señor, esté con ellos, les des la paz, el consuelo, Señor, y la esperanza de que pronto volverán a ver a su mamá, Señor. Te ruego una doble porción de tu Espíritu en aquellas personas que te buscan con corazón sincero, que puedan hallarte, Señor, ahora que tú puedes ser encontrado. Bendice este momento en el que vamos a compartir tu palabra, que sea de inspiración y edificación para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quería compartir con vosotros un pasaje que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. No sé si alguna vez alguno de vosotros habéis estado en medio de una tormenta en el mar. No sé si habéis tenido que enfrentar las olas, el viento, la angustia de no saber qué va a pasar, porque es cierto que aunque el hombre construye grandes barcos, construye barcas bastante rígidas y poderosas, también es cierto que el mar es tan inmenso y tan grande y tan poderoso que hasta el barco más indestructible puede quebrarse como una cerilla, ¿no? El mar es algo inmenso y al ser humano, y especialmente al pueblo de Israel, el mar siempre le trajo una cierta aprensión, quizás por haber tenido esa experiencia que quedó en la memoria de ellos a lo largo de toda su existencia, de haber atravesado el Mar Rojo. Para los judíos el fondo del mar es el lugar donde se echan los pecados y donde nadie va a entrar ahí abajo, y menos un judío, a lo más profundo del agua para encontrar los pecados de nadie, ¿no? Pero Jesús tiene aquí un mensaje para darnos en esta tarde. Y es interesante que el versículo 35 dice que después de haber estado haciendo grandes sanaciones, milagros, como hacía generalmente Jesús, al atardecer, después de haber terminado su trabajo, aparentemente los discípulos piensan, bueno, ya se acabó nuestro trabajo, es el momento de reposar. Pero Jesús les dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y siempre me he preguntado qué significa esta pregunta, esta disposición de Jesús, cuando a nosotros nos dice, mira, un poco más, ya has trabajado, estás agotado, ha sido un día completo, pero vamos a pasar al otro lado. Pasar al otro lado para nosotros dice, bueno, pues sí, mira, van al otro lado del mar de Galilea. No es muy grande, es cierto, pero tiene corrientes y es difícil. A veces hay que remar y otras veces funciona a través de la vela. Pero era un esfuerzo que no menos de 2 horas y media tendrían a atravesar con las corrientes de un lado a otro. Así que cuando Jesús le dice, mira, ya al atardecer, pasemos al otro lado, y se están pensando, vamos a llegar allí, si es que llegamos bien, de noche. Ahora, Jesús no sale directamente en ese momento. Él da la orden, pasemos al otro lado, pero se dedica a despedir a la gente. Así que se lo llevaron consigo a la barca, porque Jesús estaba despidiendo a la gente y tampoco tenían tanto tiempo ni tantas horas de luz para poder cruzar al otro lado del mar de Galilea. Así que lo tomaron consigo en la barca, tomaron sus barcas, y en esto dice que se levantó una violenta tempestad de viento. Versículo 37, las olas rompían la barca, irrumpían en la barca de tal manera que se estaba llenando. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y entonces le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Y él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe?
Y ellos se aterraron mucho y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y al mar le obedecen? Me parece muy interesante la actitud de los apóstoles o de los discípulos en medio de las tormentas de la vida y la actitud que tiene Jesús en medio de esa tormenta. Eran hombres acostumbrados al mar, eran hombres que estaban hechos a bregar con las dificultades de las olas, pero especialmente esas olas ese día eran de manera exagerada, tanto que la barca se llenaba de agua. Y Jesús dormía, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué capacidad tenía Jesús de dormir a pesar de que había dificultades? Quizás estaba tan cansado de haber hecho tanto tiempo el bien que de repente Jesús llega y se duerme plácidamente. O quizás Jesús quiere probar la confianza que tienen sus discípulos en la persona misma de Jesús. Fijaos que le van a Jesús y le despiertan, ¿no? Diciendo, Señor, que nos morimos en algunas versiones. No tienes cuidado que nos vamos a morir todos, ¿no? Jesús no reprende al ser humano cuando el ser humano pide respuesta de parte de Dios. Y esto es interesante. A veces vienen problemas a nuestra vida y al primero al que cuestionamos, al que preguntamos es a Dios, ¿no? Y Señor, que nos morimos, ¿por qué no haces nada? Y cuando alguien pierde un ser querido, es inevitable que en algún momento se haga la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo has permitido? Parece que el responsable de lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida acaba siendo Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor? Jesús, cuando alguien reclama de esta manera, fíjate que no le tiene en cuenta, no reprocha a esa persona, entiende el dolor que hay en la persona, el miedo que puede haber en la persona, pero reprende al elemento que te provoca el miedo, al elemento que te provoca esa duda y directamente habla sobre el viento y sobre el mar y les manda que se callen. Ahora, esto les impresionó muchísimo a sus discípulos, pero aún no habían llegado al otro lado del mar, porque Dios tenía una lección que enseñarles en aquel lugar. Y comienza con algo así, soy capaz de dominar la creación, el viento y el mar. Y fíjate que es curioso que en el principio separó Dios los cielos de las aguas. Dios se presenta como un Dios creador. En el principio la tierra desordenada y vacía, separó las aguas de arriba, del cielo, del mar, ¿no? Jesús está haciendo un guiño a que Él es Dios creador. Si Él es Dios creador, hasta los elementos de la tierra se sujetan a Él. Porque lo que les va a enseñar a partir de ese momento es extraordinario. Y los lleva a la región de Gadara. Gadara era una región del reino de Israel, pero que por algún tiempo había sido, en el periodo de los macabeos, había sido una región de influencia griega y algunos templos paganos tenían, y por eso era la única zona en la región de Israel donde se permitía que los judíos o los descendientes de Israel tuviesen ganados de cerdos, porque había mucha influencia griega, ¿no? Había una mistura entre la fe del pueblo de Dios y la fe de los dioses griegos que por tanto tiempo habían estado dominados. En la región de Gadara dice que desembarcan y al momento, en el capítulo 5, sale al encuentro un hombre poseído con un espíritu inmundo, el versículo 2, ¿no? Y es interesante que este hombre dice que tenía las manos atadas, vivía en los sepulcros, tenía grilletes y cadenas y las rompía y las destrozaba y tenía tanta fuerza que nadie podía dominarle. Versículo 6. Al verlo Jesús, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Me parece extraordinaria esta acción. Un hombre demente que no tiene capacidad ni raciocinio, absolutamente controlado por el mal, pero ve a Jesús y reconoce a Jesús, al único que tiene poder para cambiar su vida.
Y la actitud de ese endemoniado, fijaos, a diferencia de aquellos que generalmente están muy cuerdos y no tienen ningún demonio, ¿no? Este hombre endemoniado, poseído con todas sus dificultades, se postró delante de Jesús. Es curioso. Aquellos que poseían a este hombre conocían quién era Jesús, y no en su condición humana, sino como hijo de Dios, la condición, la misma gloria que tenía Jesús en el cielo. Ahora fijaos que cuando este hombre se acerca corriendo a Jesús, los hombres que estaban a punto de perecer en el mar porque se habían asustado por una tormenta, ahora ven un hombre desmelenado, con grilletes, con cadenas, gritando, con una nube de moscas que me imagino que le seguirían detrás, y corre hacia ellos y ellos corren y se meten en la barca y se meten hacia el mar. El único que se quedó en la playa fue Jesús. El versículo 7 dice, gritando en voz alta le dijeron, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es interesante, ¿no? Él sabe quién es Dios perfectamente, sabe quién es Jesús perfectamente y dice, no, no me atormentes. Es posible, ¿no? Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús, porque saben quién es Jesús. Pero su creencia no es para salvación, no ponen su confianza en el poder de Dios, de calmar el viento del mar, de poder calmar el alma de cada uno de nosotros. Jesús le dice, ¿no? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Me dice, Legión, porque somos muchos, ¿no? Una legión como son 6.000 hombres, ¿no? Muchos que dominamos a este hombre. Jesús los manda fuera de ese hombre. ¿Sabéis la historia? Acaban yendo en una piedra de cerdos que se acaban despeñando por un precipicio, ¿no? Lo interesante llega a partir de ahora. Versículo 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron a la ciudad para contar lo que habían visto. Pero cuando llegaban nuestro Jesús, versículo 15, contemplaron a aquel endemoniado sentado, vestido en su sano juicio, al mismo que había tenido a la legión, y les entró miedo. Qué curioso, ¿eh? Hay veces que Dios hace milagros en nuestra vida de transformación tan grande, pero lo que hemos sido es difícil de borrar en la mente de las demás personas. Pero Dios es capaz, solo Dios es capaz de perdonar, restaurar y tratar como si no hubiese sido lo que el pecado hizo contigo en tu vida pasada. Lo que me sorprende es que encuentran a ese hombre sentado y vestido. Toda su vida había sido un correr, huir de todo, vivir separado, huyendo, desnudo, y de repente llega y se encuentra sentado a los pies de Jesús y vestido y en su sano juicio. Dios hizo un milagro completo en este hombre y también lo quiere hacer en nosotros. Los discípulos no sabían por qué Jesús le había dicho pasemos al otro lado. Pensaban que Jesús quería descansar en aquel lugar, separarse de la gente y volver. Pero Jesús quería enseñarles una lección. Hasta lo que el mundo, esta sociedad, declara como algo horrible, Dios puede transformar. No solamente calma el viento y el mar. Es más sorprendente cuando calma el corazón de una persona agitada, de una persona poseída por tantos espíritus. El concepto de vestimenta, ese concepto de que el pecado nos deja desnudos, fue la primera actuación, el primer sentimiento de Adán y Eva, se vieron desnudos, porque el pecado hace eso, primero te tienta y después te señala, ¿no? Estás desnudo y no puedes tapar esas cosas porque lo has hecho, pero viene Jesús y nos tapa, ¿no? ¿Qué lección aprendieron sus discípulos? Mirad lo que dice ahora a partir del versículo 18 al 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Pero él no se lo permitió, le dijo, vete a tu casa
a donde están los tuyos y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Una cosa es ser testigo de cómo Dios hace milagros, de cómo Dios calma el mar, cómo Dios calma la tormenta. Y otra cosa bien distinta y bien poderosa para nosotros es ver cómo Dios cambia a las personas. El testimonio más extraordinario que nosotros podemos mostrar al mundo no son manifestaciones muy espectaculares. Es la manifestación de tu propia vida transformada. Por eso la Biblia dice que la predicación, la señal de que el mundo está llegando a su fin, será cuando sea predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo por testimonio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho precisamente en tu vida? Y Jesús lleva a los discípulos ahí para que aprendieran una lección, hasta lo más terrible de la humanidad, hasta lo más destructivo de los seres humanos, hasta lo más bajo, Dios puede crear nuevo. Y esa es una lección para nosotros también. No hay persona tan mala, tan mala, tan mala que no merezca que Dios se fije en él. Mientras el tiempo de gracia esté abierto para todos, hasta la persona más horrible, la más miserable, cuando se encuentra con Jesús, cae delante de él y confiesa que él es el Dios Altísimo, puede ser completamente restaurado. Los discípulos hasta ese momento no sabían muy bien qué decir acerca de Jesús. Sabían que era alguien importante, sabían que hacía milagros, sabían que podía levantar muertos, pero en un momento Jesús les tiene que preguntar a ellos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y es curioso que una persona endemoniada sabe perfectamente quién es Jesús, pero a veces los que están cerca de Jesús no saben definir quién es Jesús, porque defines a Jesús por lo que hace en tu vida o por las proezas que ha tenido en ti. Y cuando tú lo defines así, mira, Jesús para mí es mi amigo, Jesús me salvó, Jesús me restauró, yo tenía esto y el Señor hizo este milagro. Cuando tú haces eso, empiezas a definir a Jesús de la manera que Él siempre ha querido. Cercano, accesible y todavía poderoso para cambiar nuestras vidas. El mar y el viento puede ser sorprendente, pero a Jesús le sorprende que aún hoy día, después de 2000 años de su existencia, aún hoy día hay personas como Liliana y Yolanda que se acercan a la palabra de Dios y pueden tener una transformación completa en sus vidas. Eso es lo más poderoso. Lo otro es impactante, pero lo poderoso y lo que cuenta para la gloria de Dios es que cambie corazones, porque Dios no obliga a entender esto. El mar se somete a la voluntad de Dios porque es su creador, pero la única criatura de la creación a la que Dios no sometió a su orden ni a su voluntad fue al ser humano. Nos dio la libertad. Es el hombre el que tiene que dar el permiso para que Dios haga ese milagro en nuestras vidas. Ese es el paso. La otra lección que debían aprender. Pasemos al otro lado porque os voy a enseñar algo. Solamente tendré poder en vosotros si permitís, si me dais la oportunidad de terminar mi obra en vosotros. Los discípulos tardaron en entender eso, pero finalmente cuando Jesús fue levantado en la cruz, cuando Jesús fue sepultado, cuando resucitó y se les apareció, ellos de repente empezaron a entender todo lo que las Escrituras decían acerca de Jesús y de su misión en esta tierra. Que Dios nos ayude, que nos bendiga muchísimo, que tenga todavía el poder en nuestras vidas. Le damos permiso para eso, para que cambie, transforme, nos haga criaturas nuevas, ¿no? Y todo lo que hayamos podido ser en el pasado o hacer en el pasado, el Señor es capaz de vestirnos, de darnos un manto nuevo y de ponernos a sus pies para recibir la palabra de vida y para poder ser testigo y testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Le manda algo que no le mandó a ninguno de los discípulos. Jesús había pensado
en llevar el mensaje a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y entre ellos estaba Gadar. Pero dejó un hombre allí con una misión. Te quedas en este lugar, tienes una misión, eres enviado por mí para contarle a todos tus amigos, familiares, amigos y a todo el pueblo lo que Dios ha hecho en ti. Que Dios nos ayude, porque somos todos útiles en las manos de Dios. Y lo más insignificante, lo más despreciado, en las manos de Dios puede convertirse en algo extraordinario. Que Dios os bendiga. Sfânt care ești în ceruri, binecuvântez și mărez numele Tău și îți mulțumim, Domnule Părinte, că Tu cunoști inima noastră și mintea noastră, Tu cunoști gândurile noastre, Tu cunoști frământările noastre, Tu știi nemulțumirile noastre și necazurile noastre, Tu știi slăbiciunile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi în viața noastră și în inima noastră, ca noi să putem să mergem pe calea credinței, să putem să ascultăm de cuvântul Tău și să putem să-L trăim în viața noastră de zi cu zi. Îți mulțumesc că Tu binecuvântezi pe fiecare membru în parte care a participat în această întâlnire și pe fiecare familie în parte. Veghează Tu asupra noastră fiecăruia și dă-ne putere să ne supunem voicii Tale. În numele Domnului Hristos. Amin.